Tenemos aquí la PEC del 2018, que son 5 ejercicios, más o menos, hay algunos más teóricos que otros, ¿no? Aquí el primero que trata de multifunciones. Me dan la multifunción argumento y me preguntan si esta función es posible encontrar una rama uniforme, es decir, una rama donde mi función al pasar de la multifunción a la función sea holomorfa, pero me piden en un conjunto determinado, que es sobre este conjunto. Nosotros sabemos una cosa, es que lo que sabemos seguro es que el dominio de mi función argumento complejo era todo el plano complejo menos el cero. Es decir, recordemos que el dominio de la multifunción argumento es el plano complejo menos el cero. Vale, a partir de ahí es posible tener que buscar ciertos puntos que debemos eliminar para conseguir que la elección de la rama que yo hago sea continua. O en este caso, holomorfa. ¿Qué me están diciendo? A ver, tenemos ciertas elecciones que podemos hacer, como la rama principal, etc. Pero ahora debemos ver si dentro de ese conjunto podemos eliminar algunos puntos adecuados. Para ello, lo más sencillo es primero vamos a visualizar el conjunto porque muchas veces visualizándolo podemos hacernos una idea sencilla de dónde estamos trabajando. Entonces, vamos a tratar de visualizar nuestro conjunto D. ¿Eso qué significa? Normalmente cuando estudiamos desigualdades, ecuaciones, vamos a tratar de estudiar primero la igualdad. Es decir, primero vamos a buscar cuando z más módulo de z es igual a 0. Si aquí lo que podemos reescribir nuestro número complejo de muchas formas, pero lo escribimos por ejemplo como z igual a r elevado a i alfa, lo que estamos diciendo es que entonces r elevado a i alfa más el módulo de z, que es justamente r, tiene que ser igual a 0. De aquí tendremos entonces, con la fórmula de Euler, que r coseno de alfa más i por el seno de alfa más r tiene que ser igual a 0. Si y solo si, llegamos a un sistema de ecuaciones en el que estamos igualando la parte real a 0 y la parte imaginaria a 0. La parte real nos quedaría r, que multiplica por un lado a coseno de alfa más 1, mientras que la parte imaginaria nos quedaría seno de alfa igual a 0. La que es inmediata es sacar de aquí que el seno de alfa sea igual a 0, porque para ello sabemos que nuestra elección del ángulo alfa puede ser cualquier múltiplo de pi, es decir, k por pi con k perteneciente a z. Que realmente para la elección que yo haga de mi número complejo z estoy eligiendo un ángulo en concreto. Ahí sí estoy eligiendo yo la rama de mi z. Pero bueno, una vez que sabemos que ya mi alfa tiene que ser k por pi, nos vamos arriba y ¿qué obtenemos entonces? Luego, aquí tendríamos que r, que multiplica al coseno de k por pi, más 1, también tiene que ser 0. El coseno de k por pi vale menos 1 elevado a k. Por lo tanto, nos queda aquí dos opciones. O bien, opción número 1, que r valga 0, o para que menos 1 elevado a k más 1 sea 0, tiene que ser k un número impar, es decir, k es un número impar. Que dentro de la elección que nosotros estamos haciendo normalmente, a la hora de elegir esta representación del número complejo z, yo elijo la representación, solemos tomar el argumento principal, entre 0 y 2pi. En ese caso, el impar entre 0 y 2pi para k por pi sería k igual a 1. ¿Eso qué significa? Que me estoy quitando todos los números complejos, porque el conjunto D no son los que son igual a 0, sino justamente los que son distintos de 0. Entonces me estoy quitando todos los números
¿qué deben verificar? Que el módulo me da igual lo que valga, pero el ángulo alfa tiene que valer 1 por pi o cualquier número impar por pi, que en esencia es lo mismo. Por lo tanto, estamos quitando todo el eje real negativo. Es decir, hemos obtenido así que nuestro conjunto D es simplemente todo el plano complejo menos todo el eje real negativo, incluido el 0, que también lo eliminamos. Del caso de módulo de R igual a 0. Claro, podemos representar entonces quién es justamente este conjunto D. Cuando tenemos los ejes, lo que estamos diciendo así es que nuestro plano complejo, el 0 lo estamos quitando y estamos quitando también todo este recta o semirrecta que tenemos aquí, incluido el 0, lo eliminamos. Entonces, ¿con qué elementos nos quedamos en mi conjunto D? Con todo este plano menos esa semirrecta. Todo esto de aquí sería nuestro conjunto D. Y ahora la pregunta es, nosotros sabemos que la multifunción argumento tiene un punto de ramificación, ¿dónde? Justamente en el 0. Es decir, cada vez que yo tenga aquí mi punto 0, aquí hay un punto de ramificación. Porque yo no puedo dar una vuelta completa alrededor del 0 sin cambiar de rama de la multifunción argumento. Para obtener una rama necesito dar un corte de rama, que es eliminar un trozo del conjunto que me permita a mí o que me impida dar esa vuelta completa. Casualmente en este conjunto D me están diciendo elimina esa semirrecta que tienes ahí de los números negativos. Esa semirrecta me está impidiendo dar una vuelta alrededor del 0. Por lo tanto, en este conjunto podemos tomar una lección de mi argumento que sea justamente la que no toma estos puntos de aquí. Y ahora, ¿cómo podemos dar justamente esa lección? Por ejemplo, para nosotros esto es lo que sería la rama principal. Cuando yo lo estudio, esto es la rama principal del argumento, justamente la que elimina el semieje negativo. Sin embargo, en esta asignatura, nuestra rama principal es la que elimina el semieje positivo, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿qué lección estamos dando nosotros de nuestra multifunción argumento? De este modo, podemos elegir la rama, vamos a llamarla f sum, no sé qué le podemos poner, f sum r mayúscula, no, f gorrito de z, ¿vale? Que va a ser un argumento gorrito de z, simplemente por decir, voy a elegir yo cómo defino esta rama. Entonces, vamos a mirar qué tenemos que hacer. Lo que queremos es que sea continua y derivable en todo nuestro conjunto, ¿verdad? Inicialmente, con lo que a mí me gusta trabajar es con la rama principal, ¿verdad? Con este argumento. El problema es que el argumento tiene una discontinuidad. Entonces, queremos arreglar esa discontinuidad. ¿Dónde tiene esa discontinuidad? En el semieje positivo, que tiene un salto de 2pi, ¿verdad? Ahora quiero que esté en el otro semieje. Vamos a hacer esa diferencia en el que ajustamos la diferencial del 2pi que tiene. Entonces vamos a coger argumento y argumento del z menos 2pi. Esta es la diferencia que tiene este argumento, el salto que da la rama. Queremos hacerlo de modo que no haya una discontinuidad en el eje positivo, que es donde tiene la discontinuidad este argumento, ¿verdad? Decimos, bueno, pues justamente si
la imagen de mi número complejo z es mayor o igual que 0, vamos a tomar simplemente el argumento principal. Pero si la imagen de mi número complejo es estrictamente menor que 0, vamos a tomar el argumento principal menos 2pi. ¿Por qué lo hacemos de ese modo? Porque entonces si z0 es un punto que pertenece al semieje positivo, al 0 más infinito, bueno, realmente podemos poner el 0 abierto, ¿no? ¿Por qué lo cogemos aquí? Porque aquí es donde mi función presenta el problema, ¿verdad? Entonces decimos, oye, vamos a redefinir la función f en el punto z0, si quiero. O bueno, simplemente decir, en el punto z0, ¿cómo está definida mi función? La parte, si lo cojo justamente en el eje positivo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Tenemos aquí que como la imagen es 0, es el argumento principal del z0. Pero ¿cuál es el argumento principal del z0? Sería justamente 0, ¿verdad? Venga. Ahora, queremos estudiar que sea continuo, es decir, bien, tengo que estudiar los límites cuando me acerco a ese eje positivo. Entonces me puedo acercar por dos regiones, o por encima del eje positivo o por debajo del eje positivo, ¿verdad? Entonces, por otro lado, diríamos, ¿quién sería el límite cuando te acercas a ese punto z0 de tu eje real positivo, de tu función f gorrito de z que acabamos de elegir? Es decir, aquí además vamos a llamar esto f gorrito, que es la función que yo acabo de elegir, ¿no? Pero me acerco a través del conjunto imagen de z mayor que 0. O mayor o igual que 0, me da igual que pongamos el igual que el mayor. ¿Aquí qué estamos haciendo? Aquí la función es simplemente cómo se define el f gorrito cuando la imagen de z es mayor o igual que 0. Es hacer el límite cuando la z tiende al z0 de el argumento de z. El argumento principal ahí tiende a 0, ¿verdad? O sea que de momento está funcionando bien. Pero, ¿qué ocurre ahora cuando calculamos el límite cuando la z tiende a z0 a través del conjunto imagen de z menor que 0 de mi función f gorrito de z? Claro, que aquí mi función, ¿cómo se define? Como estoy en el conjunto imagen de z menor que 0, esta función es el argumento principal de z y le restamos 2pi, ¿verdad? Pero si estoy haciendo límite por la parte de imagen menor que 0, es decir, aquí sigo si quiero, puedo poner que mi imagen de z es menor que 0. Igual que aquí puedo poner que me sigo acercando a través de imagen de z mayor o igual que 0. Cuando nos acercamos al argumento principal por debajo del eje positivo, estamos realizando una vuelta a través de este punto de rama, ¿verdad? Entonces, al hacer una vuelta alrededor de este punto de ramificación, estamos cambiando de rama y el argumento pasa de valer 0 a valer 2pi. Entonces, si te acercas por debajo, aquí tiene este salto de discontinuidad el argumento principal. El principal. Entonces, al acercarme por debajo, hay un salto aquí que pasa a valer, este argumento principal tiende ahora a 2pi. Por eso justamente hemos restado aquí un 2pi. Para que ahora ese salto que estaba en el eje positivo de 2pi, ahora se me cancela y me queda 2pi menos 2pi, 0, ¿verdad? Lo cual significa que, ¿qué hemos hecho con esta elección de la rama que nosotros hemos dado? Lo que hemos conseguido ha sido quitarnos la discontinuidad del argumento principal que estaba en el semieje positivo y llevarlo justamente
al conjunto o al trozo que estabas eliminando del plano complejo para definir el conjunto D. Es decir, de este modo obtenemos que, junto con el hecho de que en el semieje real positivo mi función vale siempre 0, mi elección f gorrito es holomorfa en nuestro conjunto D. ¿De acuerdo? Realmente yo podría jugar aquí con distintas ramas siempre y cuando ajuste las discontinuidades para que se vayan fuera de ese conjunto. A fin de cuentas, lo que quiero hacer es llevarme la discontinuidad justamente en lugar de al semieje positivo al semieje negativo. Lo mismo podrían haber dicho a lo mejor con otro conjunto que fuese quitamos el trozo vertical positivo o el trozo vertical negativo o la bisectriz del primer cuadrante. Simplemente que ahí tendrías que jugar sumando ángulos distintos o restando. En lugar de a lo mejor el menos 2pi tengo que restarle el menos 3pi medio para que se me quede en la bisectriz del primer cuadrante o cosas similares. ¿Vale? Venga. Ah, este es bastante sencillote. Me piden dominios de convergencia de esta serie. Entonces, podemos utilizar la fórmula de Hadamard. Es decir, si usamos... Podemos hacer una trampa. No una trampa, sino un truquito de funciones de una variable. Que sería la siguiente. Nosotros queremos utilizar la fórmula de Hadamard. Que nos está diciendo que en el apartado I, 1 partido por el radio es el límite superior. No sé por qué han puesto este nu en lugar de una n, pero bueno. Cuando nu tiende a infinito de la raíz nuésima de 1 partido nu factorial, todo eso en módulo, ¿verdad? Ahora, yo voy a hacer el cambio y voy a quitar este nu y este nu y voy a poner una n como Dios manda. Que no hay ningún motivo poner una nu, ¿vale? Nuestro n factorial. Ahora, resulta que esta sucesión tiene límite como tal, entonces puedo escribir simplemente límite en lugar de límite superior. Límite cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de 1 partido n factorial. Aquí estoy estudiando el límite de la raíz enésima. Entonces, vamos a poner aquí un igual, porque vamos a hacer una mini trampa. Y ahora vamos a poner este asterisco, que sería, oye, ¿y si yo lo que calculo es el límite con el criterio del cociente? Si límite, y aquí en lugar de aplicar el de la raíz enésima, aplico 1 partido n factorial entre 1 partido n más 1 factorial. Bueno, pues aquí tendríamos el límite cuando la n tiende a infinito. Nos quedaría... ¿cómo se nos simplifica esto? Aquí se me queda... Es al revés, ¿verdad? Para empezar eso. Arriba va el n más 1 factorial y abajo va el n factorial. Arriba va el n más 1 factorial y abajo va el n factorial. Entonces nos queda n factorial partido n más 1 factorial. Nos quedaría esto simplemente que es 1 partido n más 1. O sea que todo este límite tiende a 0. Y aquí hacemos esta trampa en el sentido de decir, es que lo que sabemos del comportamiento de series o de estos límites es que si existe el límite del cociente, entonces existe el límite de la raíz enésima. Vaya, casualmente aquí hemos calculado el límite del cociente, ha existido y vale 0. Entonces, existe el límite de la raíz enésima y vale lo mismo. Y además, estamos obteniendo así que si 1 entre el radio es 0, es porque el radio vale más infinito. Si no, como tengo aquí raíz enésima, podría ponerme a jugar tomando logaritmos o utilizando fórmulas de Stirling o tenemos varias formas alternativas, pero la más sencilla es utilizar esta relación con el cociente. Que en muchas ocasiones directamente podemos utilizar el cociente, precisamente por eso. Si mi sucesión A sub n es una sucesión que está definida, que no se hace 0, perfecto, utilizamos el criterio del cociente directamente. Y por otro lado, si hacemos el mismo proceso, vamos a dejar un momento un hueco. Aquí, epa. Aquí, un huequecito para hacer el 1 partido el radio
Y vamos a poner ahora quién sería nuestro dominio D de convergencia. Y aquí vamos a hacer lo mismo, a poner nuestro dominio D de convergencia. Aquí 1 partido radio es mismo proceso, nuestro límite superior. Límite superior. Cuando la n tiende a infinito, de la raíz nésima del módulo, en este caso de n factorial, que nos queda simplemente el límite cuando la n tiende a infinito de la raíz nésima de n factorial, que puedo decir, a ver, espérate, voy a hacer primero el criterio del cociente a ver si este sale y entonces puedo calcularlo así. Si utilizo el criterio del cociente nos queda el límite cuando n tiende a infinito del término n más 1, que sería n más 1 factorial, dividido entre el término enésimo, que es n factorial, que nos queda el límite cuando la n tiende a infinito de n más 1, que es simplemente más infinito. Por lo tanto, el radio es 0. Y ahora, ¿por qué para un momentito para escribir los dominios? ¿Qué es un dominio como tal? La palabra dominio en variable compleja significa un abierto más otra propiedad que es conexo. Los conjuntos con los que nosotros trabajamos aquí técnicamente son las bolas centradas en el centro de donde está definida nuestra serie de potencia, en este caso es en el 0, y aquí ponemos el radio que sería más infinito. Esta bola abierta de centro 0 y radio más infinito es justamente una forma alternativa de describir todo el plano complejo. Pero cuidado, porque en el conjunto, en el segundo caso, cuando tenemos la bola centrada en el 0 de radio 0, técnicamente esto es la bola abierta. Es decir, este es el conjunto vacío. Digo técnicamente porque el libro dice que el dominio de convergencia es únicamente el centro Z0. Nosotros sabemos que las series siempre convergen en su centro. Es decir, en este caso en el punto 0 seguro que convergencia. Lo que pasa que no es el dominio abierto. Porque el dominio es un conjunto abierto. Entonces, el abierto de convergencia es el conjunto vacío. Igual que antes es todo el plano complejo, porque el plano complejo topológicamente es un conjunto abierto. Otra cosa adicional es que luego nosotros podamos estudiar qué ocurre en los puntos frontera. Eso es un estudio que hacemos individualmente, justamente como ocurre aquí. ¿Cuál es la frontera de esta bola de centro 0 y radio 0? Justamente el punto 0. El único punto. Vale. Aunque aquí sabemos que si converge en el punto z sub 0 igual a 0. Pero técnicamente el dominio de convergencia es el abierto, que sería el conjunto vacío. ¿Vale? Simplemente esa apreciación con respecto a la solución que da o que he visto yo de la PEC. Venga. Siguiente. Vamos ahora con el 3. ¿Qué nos dan ahora? Ajá. Me dan una función holomorfa no idénticamente 0, ¿vale? En un abierto conexo A. Y me dan una bola centrada en un cierto punto de un cierto radio. De modo que la circunferencia también está contenida. Y me dicen que llamamos f de z a la integral. Aquí se me ha ido a mí escribirlo. Esto es una f de z, que se me olvida poner a mí la función. Y me preguntan si podría ser extendida en algún caso a un abierto a su, igual que he puesto a su a, que es a su 1. Vale, hice yo copiándolo. Entonces, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que mi función es una función holomorfa en un cierto conjunto A, que A es un abierto conexo, y abierto conexo significa dominio,
que la f no es idénticamente nula en A, es decir, que existe al menos un punto A perteneciente a A, tal que f de A es distinto de 0, a lo mejor solo hay uno, ¿no? Pero por lo menos hay uno. Y que tengo mi bola de centro Z0 y radio R contenido en A. Y si quiero precisar que también está la circunferencia, puedo poner aquí la clausura o la bola cerrada para indicar que tanto el abierto como la circunferencia están contenidos en A. Vale. El hecho de que la frontera esté contenida en A me está diciendo que este abierto no puede estar completamente pegado al conjunto. Entonces, geométricamente, ¿cuál es la situación que tenemos sobre nuestro conjunto? Para hacernos una idea visual de qué está ocurriendo. Lo que tenemos justamente es que cuando trabajamos con este conjunto A, como es un abierto, lo podemos poner si queremos así discontinuo. Y ahora, no puedo añadir otro trozo por separado. ¿Por qué no puedo añadir otro trozo? Porque, ¿qué significa que algo sea un conjunto conexo? Que sea conexo, lo que me está diciendo es que no existen abiertos U y V disjuntos, es decir, U intersección con V igual al vacío, con el conjunto A se puede expresar como la unión de U con V. Esta situación no puede darse, porque entonces mi conjunto A no sería conexo. Por lo tanto, simplemente tengo este conjuntito de aquí. Además me están diciendo que tenemos un cierto punto, el que sea Z0, donde yo puedo encontrar una cierta circunferencia en un radio R que está suficientemente alejada del borde. ¿A qué nos referimos con suficientemente alejada del borde? Que yo no puedo coger justamente que el borde pegue con el borde azul, por así decirlo, porque entonces el cerrado no estaría contenido, sino que tiene que haber una cierta distancia positiva entre ambos conjuntos, ¿vale? Es decir, que aquí el hecho de que esto esté ocurriendo nos dice que existe un punto, vamos a llamarlo W, de la bola cerrada de radio R, y existe un punto A que pertenece a la bola, perdón, al conjunto A, pero no pertenece a la bola cerrada, de modo que la distancia que hay de ese punto omega a ese punto A es un cierto, vamos a llamarlo delta, que es estrictamente positivo, ¿vale? Es decir, tiene que haber aquí una distancia mínima positiva entre lo que sería el abierto A y la frontera de mi bolo, ¿vale? Esta es la situación que tenemos aquí. Y aquí estamos utilizando las propiedades topológicas de el hecho de que sea un conjunto conexo a un conjunto abierto y de que esta bola cerrada esté contenida en el conjunto A, ¿vale? Entonces decimos, muy bien, me dan esta función f mayúscula de z, que es simplemente la correspondiente integral compleja a lo largo de la circunferencia. La función es holomorfa en todo el conjunto A. Ahora, ¿qué ocurre con esta circunferencia? Claro, porque estos puntos de aquí no lo estoy haciendo, ojo, en el punto Z0, sino estoy haciendo en todo punto Z de esta circunferencia, ¿verdad? Entonces, aunque pueda presentar problemas, fijado el punto Z, ¿verdad? La Z compleja, que es que cuidando, porque esto literalmente es la función Z y esta es nuestra Z normal y corriente, las dos se llaman Z, ¿no? Z curvadita, Z normal, ¿no? O vamos a ponerle a una Z morada y a otra la Z azul, por ejemplo. ¿Vale? Yo estoy fijando el Z azul. Entonces, ese Z azul va a ser un punto, el que sea, en nuestra función B, en nuestro disco, ¿verdad? Es decir, aquí
yo cojo mi punto Z. Mi función f es holomorfa en todo el conjunto A. Por lo tanto, da igual que coja el Z0, que coja el Z, que coja este punto A, da igual cual coja, ahí funciona bien. La función 1 entre Z morada menos Z azul falla únicamente en el punto Z azul, ¿verdad? Y en el resto de puntos no hay ningún problema, porque no se anula. Únicamente se anula cuando el Z morado coincida con el Z azul. Pero eso es únicamente un punto, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta integral está bien definida y además, ¿cuánto vale precisamente? Vale justamente si utilizamos el teorema de Cauchy, ¿verdad? Por el teorema de Cauchy nosotros sabemos que esto es simplemente ¿quién? En realidad es precisamente nuestra f evaluada ¿dónde? Evaluada en el punto z, ¿cierto? O sea que la f mayúscula de z realmente es la f minúscula de z. ¿Vale? Y lo que nos preguntan es si podemos extender esta función f mayúscula que está bien definida en todo este conjunto a otro abierto o a un abierto A1 que sea un poquito más grande que el conjunto B, que es nuestra bola, y que esté contenido en nuestro conjunto A. Es decir, la pregunta es, ¿soy capaz de encontrar o de ampliar este conjunto a otro abierto? Vamos a llamarlo A1. ¿Vale? Hombre, y realmente vemos una cosa, y es que F mayúscula es precisamente la F minúscula. La F minúscula está bien definida en todo el conjunto A, entonces debería ser posible realizar este proceso, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener que hacer únicamente? Decir, a ver, imagínate que tú no coges este conjunto, sino que coges otro distinto. Es decir, supongamos que con esta misma situación, vamos a plantear la siguiente situación. Planteamos la siguiente situación. Tenemos nuestro conjunto A, que es nuestro abierto conexo. Tenemos nuestro punto Z0 y tenemos nuestra bola centrada en ese punto de un cierto radio R. Por ejemplo, esta bola, ¿no? Tenemos aquí nuestra bola de centro Z0 y radio R abierta. Entonces, podemos encontrar también un punto omega o W, ¿verdad? Que esté en el conjunto A, pero que no esté contenido o que no pertenezca a nuestra bola, ¿verdad? Como son conjuntos abiertos, no solo puedo encontrar este punto, sino que también puedo encontrar una cierta bola de un cierto radio, ¿verdad? Centrada en este omega, que esté contenida en el punto A y que no corte a la bola morada, ¿verdad? Es decir, yo puedo encontrar aquí una cierta bola de centro el omega y radio vamos a poner un cierto R mayúscula. Entonces lo que acabamos de ver es que por estar contenida la frontera y por ser conjuntos abiertos conexos, yo puedo encontrar un omega perteneciente a mi conjunto A, un cierto radio A mayúscula mayor que 0, tal que, o tales que, pasan dos cosas. Por un lado, la bola de centro omega y radio R mayúscula está contenida en mi conjunto A y la bola de centro omega y radio R mayúscula no tiene puntos en común con mi bola de centro del punto Z0 y radio R. ¿Vale? Es decir, esta intersección es el conjunto vacío.
¿Qué nos entran ganas de hacer? Pues si tengo estos dos conjuntos disjuntos, ¿verdad? Que son dos abiertos, yo sé que la unión de abiertos es un conjunto abierto, ¿verdad? Bueno, pues tomemos entonces mi conjunto A sub 1 justamente como la unión de estas dos bolas, es decir, la bola de centro omega y radio R, le añadimos la bola de centro Z0 y radio R minúscula. Este conjunto A sub 1 seguro que verifica la hipótesis de que A es un conjunto abierto, ¿verdad? Aquí me vuelve a faltar mi f de z. Y aquí el conjunto A sub 1. Es decir, A sub 1 verifica que es un abierto. Y además, obviamente, la bola está contenida a sub 1 porque es uno de los conjuntos y está contenida a sub 1 en A porque es simplemente añadir un subconjunto de A y otro subconjunto de A. Entonces la unión de subconjunto de A sigue siendo un subconjunto de A. Y le hemos añadido un poquito más a la bola que ya teníamos. La pregunta es, cuando aquí me dicen que sea extendida, es que de verdad quiero poder definir mi f de z de ese modo sobre ese conjunto. De modo que mi función siga siendo holomorfa, pero en lugar de en este conjunto, en el conjunto A sub 1. Es decir, aquí esto está definido para todo z perteneciente a la bola de centro del Z0 y radio R. ¿Puedo cambiar esto por para todo z perteneciente al conjunto A sub 1? ¿Con la misma definición de la función? Vamos a ver que sí. Es decir, observemos que si z pertenece ahora al conjunto A sub 1, pero vamos a quitarlo del conjunto de centro 0 y radio R. ¿Por qué lo quitamos? Porque ya sabemos que ahí mi f es holomorfa, ¿verdad? Ahí no da ningún problema. Entonces, ¿cómo no garantizamos que mi función f sea holomorfa en todo el conjunto A sub 1? Pues mira, en tu conjunto B de Z0 radio R ya lo sabes porque me la han dado así. La pregunta ¿es holomorfa en el conjunto que acaba de añadir, que es el conjunto B de omega y radio R mayúscula? Claro, ¿cuánto vale f de z entonces? Que sería 1 partido 2pi por la integral en esta curva de centro z 0 a 0 radio R de, otra vez, nuestro f de z partido el z menos la z normal. Ahora, ¿qué ocurre? Que este punto z, el diferencial de z, la z curvadita o caligráfica, la estamos cogiendo sobre la circunferencia, ¿verdad? Entonces, este punto z no pertenece al interior de la circunferencia en la que yo estoy girando. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esta función no se anula, ¿verdad? El z menos z no se está anulando en mi conjunto, porque he tomado el punto z fuera de mi circunferencia de centro a z0 y radio R. ¿Eso qué significa? Que ahora esta función que tengo aquí, ¿qué le pasa? Que como no se anula, toda esta función es una función holomorfa. Y sabemos que la integral de una función holomorfa, ¿cuánto vale? 0. Pero el teorema de Morera posteriormente me dice, si tú puedes calcular la integral a lo largo de cualquier curva, ¿verdad? De una función y cualquier integral te sale 0, entonces podemos conseguir el proceso contrario, que sería afirmar que la f mayúscula es como
esta función es holomorfa también en nuestra bola de centro omega y radio R mayúscula. Y si tengo funciones holomorfas en estos dos abiertos, tengo justamente que es holomorfa en la unión, que es el conjunto A sub 1. ¿Se entiende la construcción que hemos hecho? Perfecto. Eso es lo que teníamos aquí. Venga, vamos al siguiente. Ahora. Vale, me dan ahora. Gamma es un camino en el círculo unidad que es diferenciable. Y me dan un punto de modo que el módulo de A es igual a 2. Y me pregunta si el índice es igual a 0. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Sobre nuestros planos vamos a tener nuestra bola, que va a ser la bola de centro 0 y radio 1. En aquí en azulito. Por aquí. Y me están diciendo que aquí dentro tengo un cierto camino. Un camino que es nuestro gamma. Ojo, que estamos acostumbrados a que sea bonito, pero puede dar vueltecitas así. Uy, me ha quedado demasiada vuelta. Vamos a ponerlo. Puede quedarme una cosa tal que así. ¿Vale? Entonces, si esto es nuestro gamma, tenemos que tener cuidado con cómo definimos o cómo estudiamos el índice. Porque estamos acostumbrados a que sean cosas sencillas, es decir, dentro o fuera simplemente contamos números de vuelta. Pero los caminos pueden engañar. ¿En qué sentido pueden engañar? Claro, si yo tengo, por ejemplo, un camino así simplón, gamma, y tengo aquí un punto dentro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el índice de este punto? El índice del punto Z0 a lo largo de la curva gamma es simplemente 1 porque estamos dando una vuelta. Claro, podemos complicarlo un poquito y decir, bueno, hago una cosa así y vengo por aquí. Y ahora tengo el punto Z0 aquí dentro. Claro, entonces ahora ¿qué ocurre? Que en este caso el índice de este punto Z0, ¿cuánto vale? Doy una vuelta con este lacito, pero doy otra vuelta completa, ¿verdad? Entonces este índice vale 2. Entonces parece que aparentemente todo es relativamente sencillo. Pero vamos a poner un ejemplo complicado. Uno tal que así. ¿Vale? Vamos a coger esta curva gamma, ¿no? Y vamos a coger un punto de aquí. Es decir, esto viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, ¿cuál es el índice ahora de esta curva Z0? De este punto Z0 en esta curva. Porque si te fijas, uno puede decir, ah, la recorro una vez, ¿verdad? Y aquí lo rodeo otra vez. Pero cuando lo rodeo con esta parte grande, las flechas van para la derecha, ¿verdad? Y cuando lo rodeo con esta parte chica, las flechas van para la izquierda. Derecha izquierda tiene pinta de que se me cancelan. O sea que en este caso, el índice es 0. Lo cual significa que este punto Z0 no pertenece al interior de mi curva gamma. Aunque aparentemente uno piensa como que sí está dentro, ¿verdad? Claro, si uno lo piensa, realmente es como si aquí, ¿qué hubieses hecho? Este dibujo es equivalente a decir, imagínate que esta componente de aquí, esta parte de aquí, te la borras, ¿no? Vamos a copiar, a ver si lo puedo copiar. Es como si hubiésemos dicho, no, nosotros lo colocamos aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es que has dibujado muy grande esa curva por este lado, ¿verdad? En realidad, esta parte que tienes aquí, la podías haber borrado y no hace falta que te metas por aquí dentro. En cierto modo, el comportamiento que está haciendo es como si hubieses hecho esta cosa así. ¿Vale? ¿Se entiende el por qué el índice de este punto Z0 vale 0? Es decir, que este punto Z0 está fuera de la curva.
Pero resulta que aunque esté fuera, hay distintos fueras. Hay fueras no acotados y hay fueras acotados. Es decir, el exterior de mi curva puede presentar distintas componentes conexas. En este caso, lo que estamos viendo es que este conjunto que tenemos aquí es una componente conexa del conjunto exterior de mi curva, que es una componente conexa acotada. Mientras que todo esto que tenemos aquí es otra componente conexa. Esta es no acotada del exterior de nuestra curva, ¿vale? Entonces, lo digo porque aquí uno piensa en que este punto A tiene módulo 2. Queremos ver que el índice es 0. Vamos a ver que la situación va a ser decir más o menos que el punto está fuera, pero tenemos que justificarlo de forma adecuada. Porque fuera podría ser esta cosa que está aquí. Este punto con esta componente de aquí. Esto también es fuera, ¿vale? Pero queremos ver que el fuera al que vamos a hacer referencia es la componente conexa no acotada de nuestra curva. Entonces, una vez que ya hemos hecho esa apreciación, vamos a analizarlo. Decimos, a ver, es que aquí, ¿qué está ocurriendo? Como A es un número complejo con módulo de A igual a 2, que es un número mayor o igual que 1, claramente el punto A no puede pertenecer a nuestra bola de centro 0 y radio 1, ¿verdad? Como la curva gamma está contenida en esta bola de centro 0 y radio 1, es trivial que este punto A no puede pertenecer al interior de nuestra curva gamma, ¿verdad? A veces lo he puesto en mayúscula, a veces lo he puesto en minúscula, creo yo. Es decir, eso significa que el punto A pertenece al exterior de nuestra curva gamma. Y aquí es donde entra el problema. El problema es que está en las componentes acotadas o está en las componentes no acotadas. Bueno, componente no acotada. Hombre, en este caso va a ser trivial porque es que toda la curva está contenida en mi bola de centro 0 radio 1. No puede ser que haya un trocito que salga y contenga a mi conjunto. Entonces, vamos a estar en esta situación, ¿verdad? De manera relativamente trivial. De hecho, si queremos probarlo, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Tenemos que decir, bueno, pues vamos a construirnos puntos que estén unidos con ese punto A para ver que todos esos puntos tienen la misma propiedad de estar en la misma componente conexa. Porque si están en la componente conexa, es que yo puedo encontrar un camino que vaya de uno a otro. ¿Cuál es el camino más sencillo que puedo encontrar entre dos puntos? Un segmento. Entonces puedo decir, si yo cualquier otro punto de fuera lo puedo unir con el punto A mediante un segmento, eso significa que todos esos puntos pertenecen a la misma componente conexa. Si además eso se va al infinito, pertenecería a la componente conexa no acotada. Y automáticamente hemos visto en teoría que si tengo un punto que está en la componente conexa no acotada, ¿cuánto vale el índice? Directamente cero, por definición prácticamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? En ese caso, tendríamos de forma inmediata
Yo lo he puesto al revés. He escrito aquí como que está la componente acotada, pero está la componente no acotada, que es lo que estoy diciendo todo el rato, ¿verdad? Vale, eso te quería preguntar, pues no estaba entendiendo, estaba perdida ahora No, sí, 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 mismo. sí, sí, sí. Es que pensaba Vale. que sí, 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 sí. Está, ¿Cómo? a mí lo estaba diciendo y te veía la cara rara y digo, fuera. Pero es que justo lo he escrito al revés sin darme cuenta. Entonces, en ese caso teníamos de forma trivial que el índice de nuestro punto A lo largo de nuestra curva gamma es cero, ¿vale? Decimos, bueno, pues lo único que nos faltaría, si queremos hacerlo muy, muy, muy formal, es que precisamente ese punto A está en esa componente no acotada. ¿Cómo podemos estudiar eso? Bueno, pues para ver que el punto A perteneciente a los complejos está en la componente no acotada exterior de gamma, decimos, vamos a construirnos que estén en la misma componente, significa por definición de componente conexa que hay un camino que une dichos puntos también. Realmente esa definición de conexo por camino, pero nos sirve en este caso. Entonces, si encontramos un camino, están en la misma componente. ¿Cuál es el camino más sencillo que puedo construirme? Segmentos. Decimos, vamos a probar con segmentos. Entonces, tomamos el conjunto de los R por A, tales que R es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Obviamente está contenido en C. ¿Y qué pasa para todo punto de este conjunto? El módulo de R por A es igual al módulo de R, o bueno, en este caso es que R es un número real, ¿no? O positivo, pues pone simplemente R por el módulo de A, que es simplemente 2R, que es mayor o igual que 2. Entonces, como esto es estrictamente mayor que 1, podemos asegurar que R por A tampoco pertenece al interior de nuestra curva gamma para todo R mayor o igual que 1, ¿verdad? Por lo tanto, eso me está diciendo que el A y todos estos puntos están en la misma componente conexa. Luego, A y R por A para todo R mayor o igual que 1 están en la misma componente conexa. Además, ¿qué ocurre cuando estudiamos el límite cuando la R tiende a infinito de el módulo de R por A? Que esto es el límite cuando la R tiende a infinito de 2R, que tiene más infinito, ¿verdad? Si he encontrado una sucesión de puntos, en este caso es que cualquier sucesión que yo me construya de puntos en este conjunto, que están en la misma componente conexa que la, se van al infinito. Lo cual significa que esta componente conexa es la componente no acotada. Y ya tenemos entonces que, como efectivamente está en la componente no acotada, el índice es cero. Perfecto. Pues simplemente decíamos que es trivial, ¿no? Que automáticamente en nuestra intuición se va a decir el punto está fuera, pero vamos a ver qué tipo de fuera es. Venga, vamos ya con el último, que me dan aquí función analítica no constante en el plano, de modo que verifica
que f de z coincide con f de z más i por b, donde b es un número real entre 0 y 1. Y me piden probar que f de z no puede estar acotada en el conjunto, en esta franja, que es la franja horizontal infinita, donde la altura, la imagen está entre 0 y 1. Es decir, tenemos que ¿quién sería nuestra franja? En nuestro plano complejo tenemos aquí y, el 0, la x. Y estamos diciendo que tenemos por un lado esta parte de aquí infinita, esta parte de aquí infinita, y estamos cogiendo todo lo que está en medio. Es decir, todo este conjunto abierto en nuestro conjunto L, nuestra franja, desde el 1 hasta el 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos probar que la función no está acotada en esa franja? ¿Qué se nos ocurre? Tenemos que pensar en ciertos resultados que me permitan estudiar acotaciones. Y hay uno que me debe sonar con respecto a acotaciones y funciones enteras, que es el teorema de Liouville. ¿Qué nos decía el teorema de Liouville? Liouville nos decía, oye, es que si tú tienes f entera más f acotada, entonces, ¿cómo era f? Constante. Aquí me dicen que mi f es analítica en el plano. Es decir, esta parte la tengo. Pero me dicen que mi f no es constante. Esto no lo tengo. Pero justamente me piden probar entonces que no puede ser acotada, ¿verdad? De estas tres cosas que aparecen, si tuviese entera y lo que me piden probar lo contrario, tendría constante que es lo contrario de lo que tengo, ¿verdad? Entonces tiene toda la pinta de que nos gustaría utilizar reducción al absurdo. Para ver si suponiendo que mi función es acotada, entonces automáticamente, ¿qué ves aquí? Es que la función es entera. Es que tu función es acotada. Entonces a ver si soy capaz de probar que es constante, porque eso entraría en contradicción con mi hipótesis inicial. Cuidado, porque el teorema de Liouville exige que la f sea acotada en todo el plano. Mientras que aquí, por reducción al absurdo, lo que yo supongo es que mi función está acotada en esa franja, que no en todo el plano, inicialmente. Entonces, de algún modo, tengo que, con el comportamiento que me dan, extrapolar esto a todo el plano complejo. Decimos, bueno, pues por reducción al absurdo, supongamos que f está acotada en L. Es decir, que esté acotada significa que existe una constante m positiva, de modo que el módulo de f de z es menor o igual que m para todo z que cojamos de nuestra franja L. Para poder llegar a esa contradicción necesito tener con el teorema de Liouville que mi función esté acotada en todo el plano complejo. Entonces, queremos probar que f está acotada en C. ¿Vale? Si te fijas, lo que estamos diciendo aquí es que cada vez que yo le sumo I y B, que son trocitos de 0, 1,
mi función se repite, es periódica en toda la franja de 0,1 de 0,1. Entonces, lo que vamos a ver es ir separando cualquier punto en distintas franjas horizontales, porque como va a estar acotada en la franja entre 0 y 1, también va a estar acotada entre el 1 y 2, y la entre 3, 2 y 3, y entre 3 y 4, y entonces vamos a tener que estar acotada en todo el plano complejo. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo podemos hacer esa construcción. Entonces, observemos que si z es un punto de la forma x más y por y del plano complejo el que sea, entonces yo puedo pensar mi z, que es de la forma x más y por y. La parte real no me molesta, porque lo que yo estoy sumando aquí es parte imaginaria, y lo que necesito conseguir aquí es parte imaginaria también, ¿verdad? Entonces, la parte real x la puedo dejar tal cual. Lo que yo sé es que seguro puedo ir sumando trocitos, ¿verdad? Y esta componente y descomponerla como una determinada cantidad de veces el trocito b, ¿verdad? N por b más un cierto y' con n cualquier entero y la y' un número que tiene que estar estrictamente mayor que 0 y menor o igual que el b. Básicamente, que puedes dividir el i entre b y la división te da n por b más un cierto resto y', ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Claro, vamos a aplicar ahora la propiedad que tenemos aquí, ¿cierto? Porque en ese caso, mi número complejo mi número complejo z es un número complejo arbitrario, no de la franja. Pero justamente, si yo cojo y evalúo f en el punto z, eso yo lo podría expresar como f en el punto x más y por y, que no es otra cosa que f de x más y por nb más y', ¿verdad? O lo que es lo mismo, yo puedo separar esto en f de x más y por y' y le sumo y por nb. Esto no me gusta porque yo sé lo que ocurre cuando suma una vez la b, ¿verdad? Ah, vale, pues tú dices, mira, vamos a separar esto entonces en f de x más y' y aquí vamos a sumarlo y por b. Entonces aquí me queda por sumar un n-1 por b, ¿verdad? Simplemente descompuesto el nb en b más n-1b. Porque ahora vamos a utilizar la propiedad que nos están dando aquí. Que f de z más y por b es f de z. Entonces, justamente aquí, ¿qué tenemos? Aquí tendríamos mi candidato a z, que es el x más y por y', y el i n-1b, ¿verdad? Y aquí le sumamos el ib. Entonces, esto me queda por la propiedad f de x más y por y' más, y aquí ¿qué me aparece entonces? Ahora me aparece i n-1b. Oh, pero yo puedo hacer ahora lo mismo. Y este n-1 separarlo en b más n-2, ¿verdad? Y entonces si vuelvo a aplicar la propiedad, aquí me queda f de x más y por y' más y por n-2b. Pero entonces, si yo repito este proceso, ¿verdad? Al final, ¿a qué llego? Llego a f de x más y por y', ¿cierto? Y me dice, ya ves tú, tanto para pasar de f de x más y por y a f de x más y por y', para poner una y' hemos hecho todo este armatoste. ¿Por qué es importante? Porque este punto x más y por y, ¿dónde estaba? En C, ¿verdad? En todo el plano complejo. Pero este punto x más y por y,
¿qué le pasa? Que el I' es un número que es mayor que 0 y menor o igual que B, ¿verdad? Y B es un número que es menor estricto que 1, ¿cierto? Entonces, casualmente, I' representa la imagen de este nuevo número complejo. Y resulta que la imagen que es I' está entre 0 y 1. O sea que este nuevo número x más I por I' pertenece a nuestra franja L. Pero justamente mi función en la franja está acotada, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el módulo de f de z, independientemente del punto z complejo que yo coja, coincide con el módulo de f de x más I por I'. Y esto es menor o igual que una constante m porque la f sí está acotada en esta franja. Porque ha sido nuestra hipótesis de reducción al absurdo. Pero entonces la f de z está acotada por m para todo z que yo coja del plano complejo. Ya lo tenemos entonces, ¿verdad? Porque como hemos dicho entonces, ahora aplicamos la reducción al absurdo. Ahora vamos llegando a otra contradicción. Porque en ese caso tenemos que f es entera y f está acotada en nuestro plano complejo. Entonces, el teorema de Liouville nos garantiza que f es constante en C. Pero eso es justamente una contradicción con nuestra hipótesis inicial. Entonces lo que nosotros hemos supuesto es incorrecto. ¿Qué habíamos supuesto? Habíamos supuesto que mi función estaba acotada en esta franja. Ergo, la conclusión es entonces que f no está acotada en nuestra franja L, que era justamente lo que nos pedían demostrar aquí en el ejercicio. Y con esto tenemos la PEC completa.